Qué gusto que nos acompañen nuevamente en esta serie de programas sobre la reforma al Poder Judicial a debate. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir a dos hombres dedicados a juzgar, a ejercer como juez con toda la experiencia que esto conlleva. Es juez de distrito, Mario Felipe Mata Ríos, además director nacional de finanzas de JUFED. Bienvenido, Mario, gracias por acompañarnos. No, gracias Elisa, gracias a Ernesto y gracias a Justicia TV, porque es fundamental que la población sepa bien cómo es la reforma y que no nada más se deje llevar por lo dicho en el periódico, en las prensas y sobre todo pues en el programa más popular de esta nación, ¿verdad? Y en esta visión también, por una parte como juzgador y por la otra como abogado, consejero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y además socio del despacho Fonboa Sierra, nos acompaña Diego Sierra. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti, Elisa. Es un honor. Gracias a Justicia TV. Gracias al señor juez. Es un privilegio compartir este foro también con él y poder buscar transmitir ciertas ideas que agreguen un poquito más de profundidad al análisis genérico de este concepto de reforma al Poder Judicial. Sí. Hay que meternos un poquito más en los detalles. A veces entre abogados decimos, el diablo está en los detalles, Así ¿no? es. Y entonces el poder compartir este foro contigo y con el señor juez es un privilegio para la Barra Mexicana de Abogados y para mí como consejero de la Barra. Y estoy muy honrado de participar contigo. Y a mí me parece que además han enriquecido el debate que se ha abierto a raíz de esta iniciativa presidencial. Ojalá se escuchara más fuerte las voces, porque estamos acostumbrados a los debates de legisladores, legisladoras, que se quedan pues muy en los dichos en muchas ocasiones y en los dichos que se promueven desde otro poder como el Ejecutivo. Lo hemos visto que ya se vuelve una cascada de la iniciativa presidencial a través de los coordinadores de las cámaras y después la discusión se vuelve un monólogo entre ellos y un diálogo de sordos con la oposición o con la sociedad en general. Entonces, en esta ocasión, bueno, quiero empezar con esta parte porque, Mario, te escuchamos lo que te pudimos escuchar en los foros en Chiapas porque te cerraron el micrófono. Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues mira, la verdad es que sí es una grosería pero no hacia mí. Hacia mí es lo de menos. Es una alta grosería hacia todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, porque nosotros en los diálogos están cerradísimos los diálogos, o sea, llevan y hay que decirlo, a gente a modo, llevan a gente que está con la reforma y nos dan 2 o 3 lugares para que llevamos oposición a la reforma. Sí. Entonces, es que son los diálogos que organiza Morena Gobierno. Que organiza Morena Gobierno. Sí. Entonces, tenemos poca gente. El personal operativo, el personal de base, que por cierto le mando un saludo al 20º Circuito que se portó maravillosamente bien y que me apoyaron en todo momento. Yo no nada más llevaba la voz de los jueces y magistrados, también llevo la voz de todo este personal operativo y entonces sí, la verdad fue una falta de respeto porque yo he visto todos los diálogos. Es algo que los legisladores hablamos por eso otro idioma. Nosotros cuando vamos a un foro vamos igual que los abogados, vamos con todas las armas ya listas. Nosotros, y para ello tenemos estudiados, efectivamente. Yo vi todos los diálogos, ha habido participaciones de 15 minutos que no han interrumpido. Entonces yo llevaba mi discurso, efectivamente sí fue más de los 5 minutos. Eran 8 minutos con 20 y tantos segundos, yo lo llevaba cronometrado. Sí, porque además estudias, practicas, así se venías preparado. Entonces me cortaron a los 6 minutos con 38 segundos. Y me cortaron, ¿por qué? Pues porque les estaba haciendo incómodo. Les estábamos dando datos, como ellos dicen, de los datos, otros datos que nosotros tenemos y que son públicos y que son emitidos incluso por ellos y que ya no les estaba gustando. Entonces, sí fue un ejercicio, la verdad, de censura, lo dije ya también en entrevistas, sí lo consideramos de esa forma, porque incluso si se hubiera dicho que en Chiapas no se iba a exceder los 5 minutos,
hubo participantes que se extendieron hasta 10 minutos y a ellos no los cortaron. Entonces... ¿Cómo quién? Bueno, sí, por ejemplo, Mario, ya... La diputada de Morena, ¿no? La diputada de Morena que participó al final y que propuso muy bien lo del visor ciudadano, es una muy buena propuesta. Sí. Efectivamente, a ver, ciudadanía, quieren checarnos más, quieren, aunque lo hacen las autoridades que ustedes quieren checarnos, fue muy buena propuesta, o sea, independientemente de lo buena propuesta que haya sido o no, pero se tardó más de 10 minutos, ¿no? Y a ella no la en ningún momento le dijeron. El maestro Cárdenas se tardó más de 7 minutos y tampoco le dijeron nada. Entonces, sí fue un ejercicio de censura. Y otro ejercicio de censura, y no porque esté aquí, Miguel, Diego, perdón, a la barra mexicana no la han invitado a ningún diálogo. Nosotros, aquí lo decimos, ¿cómo se va a hablar de la reforma judicial? Y ahorita Diego lo va a decir perfectamente, si no los invitan a los abogados. A ver, si ellos son los que tienen de primera mano toda la información de qué es el Poder Judicial de la Federación. Sí. Ahorita nos platicas en otro momento, pero le cedemos la palabra a Diego porque comentas algo muy importante, pero nos vas a platicar qué no te dejaron decir. Sí, perfecto, pero ¿no? Sí es importante, creo que pero esto. Diego, ¿cómo que no los han invitado? Estamos empezando ahorita sí con los temas de lo que estamos viviendo en el día a día. Sí. En un momento más profundizamos sobre la propuesta, sobre los datos y sobre pues tanta confusión también que se ha creado a partir de una estrategia de comunicación o propaganda desde el titular del Ejecutivo Federal. Pero ¿por qué no los han invitado? A ver, hemos tal vez... La participación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados no ha tenido la visualización y la exposición tan notoria que debiera tener para representar la voz del ejercicio profesional que acude a representar los intereses de la población ante la justicia. Y cuando digo ante la justicia, utilizo este término genérico a propósito, porque ante la justicia puede ser acudir ante un juez estatal en Chiapas, o puede ser acudir ante un juez estatal en Durango, en Nuevo León, en el Estado de México, en el propio Tribunal de la Superior de Justicia de la Ciudad de México, o promover algún amparo ante algún juez federal como el juez Mata, que está aquí con nosotros, ¿no? Pero el Consejo de la Barra Mexicana de Abogados ha hecho un esfuerzo consciente de buscar tener participaciones como la que generosamente nos abres tú en este espacio, y lo que busca es ofrecer una perspectiva técnica, jurídica, apolítica. Es muy importante aquí buscar transmitir un mensaje que sea carente de dogmatismo político y de ideología. Lo que quiere la Barra Mexicana de Abogados es buscar poner sobre la mesa del debate público ideas que propicien el progreso, el avance y la mayor profundidad en la impartición de justicia, con independencia de banderas políticas. Ante un tema tan delicado como la manera en la que se imparte justicia para las 130 millones de personas que tenemos el privilegio de vivir en este hermoso país, hay que buscar bajarle el contenido político y elevarle el contenido de justicia, el contenido técnico, jurídico, y eso es lo que busca hacer la Barra Mexicana de Abogados a través de su consejo, en el que tengo el privilegio de servir como consejero. Ahora, es complicado porque las voces de los políticos y de las políticas, y sobre todo de un partido en el poder en donde se asume de uno solo, ¿no? Tampoco, más allá de los riesgos de quebrar la división de poderes, también se ha ido quebrando la relación entre gobernantes y partidos y sus partidos políticos. Entonces se asume, por ejemplo, el presidente como un líder del partido, y eso antes lo discutíamos y ahora ya parece tan normalizado, pero esto permea al legislativo y entonces tiene toda esta carga política, Diego, que comentas. ¿Cuáles son los riesgos de tener una iniciativa más con este tenor político que realmente de búsqueda de justicia o técnico? De hecho, ese fue uno de los motivos que yo dije en el discurso, porque yo decía, a ver, ahorita estamos teniendo una relación y una participación peligrosamente constitucional de entre la mayoría del legislativo, que es Morena,
con el presidente de la República. No se está viendo esta cuestión de división de poderes. Prácticamente se está estableciendo que es la misma situación el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo. Exacto. Y lo expuse hasta en las mejores familias, en las familias más amorosas, en todo. No, los puntos de vista no son iguales. Sí. Hay diversas opiniones. Pero no además es los legisladores tendrían que responder a la ciudadanía que votó por ellos y no a su presidente, y digo su presidente porque lo asumen así como de su partido, ¿no? Entonces vemos que es un monolito la propia bancada de Morena y aliados. Y a mí no me cae en la cabeza que ningún diputado no piense diferente. O sea, yo podría entender que están con el proyecto, y pero que no puedas pensar diferente es donde es peligroso constitucionalmente. Y entonces, al ser peligroso constitucionalmente, es indispensable que el Poder Judicial tenga esta independencia. ¿Por qué? Porque entonces va a ser ahora sí la única poder que pueda poder balancear este sistema. Y es lo que quieren, pues tenerlo a modo, porque vamos a ser sinceros, las candidaturas van a salir de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos salen obviamente del Legislativo y del Ejecutivo, pero ellos salen de los partidos políticos. Hoy tenemos que solamente un diputado independiente pudo ganar en toda la República, entonces todos los demás fueron a través de partidos políticos, entonces estas candidaturas van a seguir siendo de los partidos políticos. Y si en los partidos políticos tenemos una gran mayoría, porque sí se los dio el pueblo, o sea, eso hay que dejarlo establecido, pero esa gran mayoría también, como tú lo dices, a ver, yo te di la oportunidad de que me representes, entonces escúchame, no escuches nada más Ahora, pero por cierto, hablando de eso, no tienen todavía la mayoría calificada, es decir, bueno, ya estamos asumiendo que se hará una reforma constitucional porque Morena y aliados están casi logrando esta mayoría calificada, pero hay toda una discusión sobre sobre representación, que ya lo damos también por hecho. Entonces, bueno, ya eso no importa, que se sobrerepresenten más del 8% porque es una coalición y no solo es un partido político. Entonces se da por hecho, bueno, pero les van a faltar 2 o 3 senadores. Bueno, no, pues con que convenzan, presionen, ajusten, van a tener esa mayoría. Ya se da por hecho que se pueden hacer cambios constitucionales con una sobrerepresentación de los muchos millones que votaron, pero esos millones se están excediendo. Efectivamente, con lo que empecé el discurso, el discurso empieza así: el 60% les autoriza a cambiar las leyes, el 40% les impide reformar la Constitución, pero en ninguno de los casos se les da carta abierta para violar los principios constitucionales. Desde ahí empezó todo el problema porque me empezaron a abuchear. No se ve en la transmisión. No se escucha, mejor dicho, pero por eso es que yo estoy muy agradecido, porque los foros en el 90% son gente de Morena, y el 10% lo dividen entre gente que te imitan del Poder Judicial, gente del Poder Judicial locales, que también ahí, bueno, ahorita lo vamos a platicar, es toda una cuestión, otro poquito de las barras, otro poquito de los colegios de abogados locales, entonces somos la minoría, y entonces cuando una postura no les empieza a parecer, empiezan a abuchear. Y eso yo iba bien consciente, porque yo fui también a los primeros diálogos, y fue un ejercicio muy peculiar, porque estábamos alrededor de todos los legisladores de Morena, y cuando ellos decían algo aplaudían, y cuando nosotros decíamos algo lo aplaudíamos, y entonces había una discusión ahí. Pero entonces yo iba bien consciente de que me iban a abuchear, y dije, no me voy a callar, voy a escuchar los abucheos, pero no me voy a callar. Pero bueno, no esperábamos ello, pero sí... no, hay que dejarlo claro, todavía no tienen la mayoría calificada, incluso en diputados, porque hay que ver la situación, habrá que ver las interpretaciones que haga el Tribunal Electoral, pero no se puede dar por un hecho que la reforma, que ya tienen la mayoría calificada para la reforma de la Constitución. Por lo pronto, mientras realizamos este programa, estamos charlando sobre el tema, no la tienen, hay que esperar, pero bueno, sin embargo, estamos viendo estas propuestas que se dan por hecho, y además estas propuestas en donde la pregunta es, ¿le van a quitar una coma o no a la iniciativa presidencial? Y hace unos momentos fuera de Ecuador ya estaban charlando en temas interesantísimos que se nos van a quedar aquí en el tintero. Vamos a necesitar un programa 2 sobre el tema, pero sí, Diego, comentabas que
Desde el inicio de la iniciativa presidencial, tú viste ahí algunos temas que no están claros, algunos errores o algunas imprecisiones o de plano, pues algunas mentiras o verdades a medias. Veo, Elisa, cosas que me llaman mucho la atención, en particular cierta referencia en donde la iniciativa presidencial establece que desde los años, y aquí cito, desde los años 90 la población mexicana ha señalado que no confía en los tribunales, jueces y magistrados. Y me parece... Eso dice Morena Gobierno, o sea, bueno, la iniciativa presidencial sí, que asume todo Morena y aliados. Correcto, me parece peculiar, me parece, más bien, más que peculiar, me parece altamente riesgoso arrancar una discusión, un análisis, una reflexión tan delicada como la reconfiguración de la administración de justicia de nuestro país en base a aseveraciones tajantes absolutas, tan poderosas, pero tan peligrosas y tan radicales. ¿Qué pasa en los 90s? Se terminan de consolidar los cimientos que autorizan la transición pacífica de nuestro poder por vía democrática. La realidad del México independiente después de principios del siglo XIX es que vivimos grandes derramamientos de sangres, coqueteos conservadores, liberales, imperialistas, dictadura con Porfirio Díaz, luego un partido hegemónico con varios años de derramamiento de sangre después de la Revolución Mexicana, consolidación del sistema político a través del partido hegemónico priista, y por primera vez en la historia de nuestro país hay transiciones civilizadas de poder sin derramamientos de sangre a partir del año 2000. Entonces, y me refiero primordialmente al Ejecutivo. Por supuesto que tenemos los antecedentes previos entre el 94 y el 2000, donde hay transiciones de la pérdida de mayoría legislativa por el PRI a nivel legislativo, ¿no? Pero lo peculiar es engarzar esta aseveración de desconfianza poblacional y ligarla a los 90s y luego contrastarlo con los hechos reales, que es desde finales de los 90s surgen estas transiciones pacíficas de poder, de las cuales Morena es producto. Morena hoy está en el poder porque existieron esas transiciones pacíficas de poder. Y parte del andamiaje constitucional que propició esas transiciones pacíficas de poder es la fortaleza del Poder Judicial de la Federación como un poder independiente y un contrapeso, un balance. Al presidencialismo. Exactamente, a la tradición del presidencialismo y del absolutismo autoritario con el que se ejercía el poder en nuestro país. Tradicionalmente, otra vez lo remonto hasta los años de la vida independentista. Y si me dan permiso... Esto lo puedo ligar todavía más hacia el pasado, en la vida no independentista o la vida del colonialismo español. Y si me empujan, nos vamos más para atrás y la tradición de nuestros pueblos originarios tampoco era de pesos y contrapesos en el sentido tradicional digamos, de la Ilustración, cuando en Francia, etcétera, surgen estos, Francia, Gran Bretaña, movimientos constitucionales en donde el postulado básico es el derecho constitucional sirve para contener al poder. De ahí abreva nuestro país. Esa es nuestra tradición jurídica de constitucionalismo. Entonces, y está en riesgo eso, Diego, los pesos, los contrapesos, el contener ese poder que concentra en general, hay que decirlo, en la actualidad todavía facultades mayúsculas el Ejecutivo, el titular del Ejecutivo Federal en nuestro país, y que tendríamos que ir justamente hacia diluir ese poder para los contrapesos, mantener la independencia, y parece que al contrario, lo que estamos viendo es más poder al poder. Pues no sé si forzosamente la vocación constitucionalista sea diluir el poder del Ejecutivo, porque también tiene su razón de ser que el Ejecutivo sea, digamos, la columna vertebral del ejercicio del poder, por utilizar una metáfora muy simple. Porque es muy compleja nuestra sociedad, porque hace falta regulación, porque hace falta flexibilidad, porque hace falta capacidad de toma de decisiones. Está bien, es
tiene su razón de ser que el Ejecutivo preserve probablemente una posición... Esas facultades. Muy relevante en el ejercicio del poder. Pero el legislativo debe buscar provocar un diálogo entre la población y el ejercicio del Ejecutivo a través de su orden de aplicación de la ley, del mandato que deriva de la Constitución. Independiente. Debe ser un poder independiente. Debiera ser independiente. Y el judicial debiera tener la capacidad de emitir sus decisiones en función de lo que ordena la Constitución, de lo que ordenan las leyes secundarias que emite el legislativo y de lo que ordena también la maduración y la evolución de la doctrina judicial a través de la emisión de precedentes vinculantes. Sí. Entonces, hay una cosa que creo que nos falta como sociedad y tal vez puede ser un fenómeno mundial, que es un poquito más de humildad. Y humildad en reconocer que somos herederos de grandes tradiciones que llevan bordándose decenas de años, y es muy apetitoso como mensaje político decir, aquí viene a rajatabla y vamos a cambiar todo porque lo del pasado es para tirarse a la basura. No es tan fácil. Entonces, yo creo que nada más para cerrar la idea, aseverar que desde los 90s hay una insatisfacción a rajatabla de la población con la manera en la que se imparte justicia en nuestro país, creo que es un postulado riesgoso, peligroso y alejado de la realidad. Y luego pienso que es importante que si es que va a venir, como parece que va a venir, una reforma de la manera en la que se administra justicia en nuestro país, que se propicie un diálogo entre las personas que han dedicado su vida a esta faceta de la vida pública, que es la administración de justicia. Y ahí diría dos componentes básicos. Aquellos que administran la justicia, son las juezas, los jueces, por supuesto de magistrados, ministros, etcétera, pero genérico, juezas y jueces, y también los abogados que representan las causas y las abogadas que representan las causas de las personas y las empresas que requieren impartición de justicia. Bueno, y en este tema me parece también muy importante tener esa humildad de reconocer que, por supuesto, no sabemos todo sobre un poder cuya esencia no es estar en los medios de comunicación y que son lenguajes muy técnicos, y entonces es muy fácil que pues se engañe la población, que se engañe, que para empezar, hablabas de la administración de justicia y vemos que hay una gran confusión en la administración de justicia y en la procuración de justicia. Correcto. En donde hay una confusión entre lo que hacen las fiscalías y lo que hacen los jueces, y creo que eso lo han utilizado en esta iniciativa de una manera, pues no sé si intencional o no, pero hay una confusión ahí entre por ejemplo, la corrupción o la impunidad, cargarla a un poder judicial y sobre todo un poder judicial federal. O sea, hay ahí un engaño sutil o muy claro. Como se dice en palabras coloquiales, porque a veces no nos entienden los tecnicismos jurídicos. A ver, ¿cómo se dice? Nos quieren cargar el muertito de todos los problemas. Sí. ¿No? O sea, y es algo que ellos no quieren asumir. A ver, incluso con las razones que dan para reformar, pues son cuestiones que también ellos las han generado. ¿Por qué? Porque empezamos primero con la cuestión de impunidad. Sí. La impunidad es totalmente de la Procuraduría, de las fiscalías en estos momentos. ¿Por qué? Porque que formaron parte del Ejecutivo Federal, de los Ejecutivos Federales, y se supone que ahora son autónomas. Que es se supone. Pero al final, de todos modos, incluso entre su cuestión, pues siguen perteneciendo a la Administración Pública Federal. Siguen siendo Entonces, parte de. Sí, aunque son órganos autónomos, pero bueno, de todos modos, pues desde la designación del Ejecutivo Federal. Toda la cuestión, el presupuesto, o sea, toda esa cuestión, no hay una independencia total, ¿no? Y entonces, desde ahí empieza porque, a ver, ciudadanía, el juez no puede conocer un asunto penal si no se lo pone a la vista el fiscal. Eso está en la Constitución, y no es que el juez se lo esté inventando yo no quiero conocer porque yo no quiero conocer los asuntos penales. Entonces, si al juez solamente le está llegando el 3% de todos los delitos que hay en el país,
pues la impunidad no la genera el Poder Judicial de la Federación. Todo se queda en las fiscalías. Efectivamente, ese es el primer problema. El segundo, o la gran mayoría, no todo, bueno, pero ese gran porcentaje. De aquello que es denunciado. De lo que incluso de lo que aparte es denunciado, porque hay muchísimas cosas que no se denuncian, o sea, pero de lo que sí se llega a denunciar, solamente el 3%. Después, el retraso, y creo que nos lo van a decir, el retraso del Poder Judicial de la Federación es mínimo. Evidentemente llega a haber uno que otro asunto que por su complejidad de integración del expediente hace que se lleve un poco más de tiempo. ¿Qué digo complejidad? Las pruebas periciales. Las pruebas periciales no es que las pueda desahogar yo en 2 días, o sea, se necesitan estudios, se necesita analizar, y eso es lo que conlleva un poco más de situación. Pero el Poder Judicial es muy rápido, y la justicia laboral es un ejemplo clarísimo. Más de 4 años se tardaban antes los asuntos en salir. Hoy se están tardando un promedio de 6 meses, pero hay asuntos que hasta en 3 meses están saliendo. Entonces, eso también no es atribuible al Poder Judicial de la Federación, y es atribuible ¿a quién? A los tribunales locales y a los tribunales administrativos también. Y agregaría un factor al que menciona el juez vinculado con la práctica estrictamente penal. El que existan personas que pudieran ser culpables, libres o no condenadas, tampoco es atribuible al Poder Judicial de la Federación. Es cuando atribuible se sueltan a los criminales. Pues sí, que no están bien presentados los casos, y a otro principio elemental de justicia, que es la presunción de inocencia, y ese principio nos protege a todos como ciudadanos. Si llega una acusación en contra mía o en contra de cualquiera de los que estamos aquí reunidos, la Constitución presume que somos inocentes hasta que no la Fiscalía logre probar ante un juez con argumentos y con evidencia que somos culpables más allá de una duda razonable. Entonces, si los jueces bajo este estándar no condenan necesariamente a las personas a las que acusan las fiscalías, también el error muchas veces está en las fiscalías. Y luego, ¿por qué las fiscalías tienen a veces incapacidad de presentar los casos? Porque no están bien capacitadas, porque no tienen suficientes recursos humanos y materiales. También hay que abrir ese debate. Queremos una justicia más eficiente, queremos menos corrupción, queremos menos impunidad. Hace falta invertir en más y mejores fiscales y más y mejores auxiliares de la justicia para las fiscalías, periciales, policías de investigación. Entonces, el tema, por eso decía al principio, el diablo está en los detalles, se desdobla en unas facetas de complejidad tremendas. A ver, Diego, Mario, yo les voy a preguntar antes de la pausa, lo piensan y lo platicamos, si la gran impunidad se encuentra en las fiscalías, si la gran corrupción está entre los políticos, en policías, en todas estas autoridades que no tienen que ver con el Poder Judicial Federal, en donde, por supuesto, si hay, también hay que atacarla, y ahorita me platican, pero si toda la gran corrupción está acá, y son estos los que están proponiendo debilitar o seleccionar a sus jueces, a sus juezas, ¿cómo vamos a quedar la ciudadanía? ¿En medio de quién? Vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguimos en esta charla y nos quedamos aquí wiri. Bueno, si pusiéramos el detrás de cámaras. Hay que hacerlo. No, bueno, porque ahí sí queda como clarísimo, ¿eh? Lo que pasa es que es complicado cuando estamos en un país maravilloso, como decías, Diego, con gente que se ha esforzado tanto a lo largo de años para prepararse, para estudiar, para tener la experiencia, y que de pronto alguien llegue y diga, no importa que no tengan experiencia, no importa, porque en el caso particular del Poder Judicial, pues es un poder desconocido en relación a lo social que puede ser el Ejecutivo o en general los gobiernos, la presidencia o el legislativo, que está tan en contacto muchas veces con la ciudadanía, y no el Poder Judicial. Pero ¿qué puede suceder si en esta corrupción que existe en los otros poderes
van a influir también para la elección de jueces y juezas, de sus jueces y sus juezas, porque comentabas, al final son los que van a proponer. ¿Para qué? ¿Qué están buscando? ¿Impunidad? ¿Tener a un juez, a una jueza? ¿O lo peor, en un país en donde el crimen organizado ha avanzado de la manera en como lo ha hecho en México, va a financiar el crimen organizado o va a presionar el crimen organizado, o los gobernadores, los dirigentes o políticos van a hacer correas de transmisión de grupos del crimen para elegir a sus jueces? Hay mucho riesgo. Hay muchísimo riesgo y aquí es importante partir desde el punto de vista. El Poder Judicial de la Federación no es corrupto y los jueces y magistrados menos. A ver, pero ¿qué pasa cuando dice el presidente de la República, miren, ya liberaron al hijo del Marro, miren, ya liberaron a César Duarte, miren, ya liberaron, bueno, no sé si lo dijo, pero creo que sí, no, o pone estos ejemplos, están liberando a delincuentes? Sí, pues es una cuestión que él, insisto, le quiere echar la culpa al poder que le ha puesto el freno, y no es autocrítico de que si se libera a una cuestión, pues como lo dijo Diego, a ver, es que en el país se cambió el sistema penal hace no mucho, o sea, en este milenio, digamos. Sí. Entonces, al acusatorio. Al acusatorio, ¿no? Veníamos de un inquisitivo al acusatorio, donde todos los actores políticos estuvieron de acuerdo, inclusive el que hoy está en Palacio Nacional, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio fundamental del sistema, la presunción de inocencia, del sistema que está bien? La presunción de inocencia. Bueno, no, porque sin está bien, pero la presunción de inocencia básico de un país civilizado. ¿Qué debe de existir en cualquier presunción de inocencia? Pues que no está permitida la prisión preventiva oficiosa, porque si no, entonces es una contradicción. Yo te presumo inocente, pero mientras te tengo en la cárcel. Te presumo inocente mientras estás en la cárcel. Estás en la cárcel. Pero además, volvemos al tema de las fiscalías, porque ahí lo que sucede es que la fiscalía acusa sin pruebas y entonces puede meter a la cárcel a quien se le pegue la gana, inocente, y los gobiernos decir, ya metimos a muchos malos a la cárcel. No, es que no está comprobado. Esa es la prisión preventiva oficiosa. No ha comprobado porque no ha hecho su trabajo la fiscalía para decir, estas son las pruebas, juez. Pero además, tampoco justifica la prisión, porque, a ver, que no exista la prisión preventiva oficiosa, la Corte Interamericana te ha dicho, no puede existir porque eso viola totalmente el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, se sabe que hay delitos y hay, sobre todo, circunstancias que sí generen que deba de seguirse el procedimiento en prisión preventiva justificada. Pero ¿cuál es el problema? ¿Quién debe de justificar la prisión preventiva? El juez. La fiscalía. No, la fiscalía. La fiscalía. No, perdón, pero la fiscalía debe lograr convencer al juez. La fiscalía debe lograr convencer al juez. La decisión será del juez. La decisión será del juez, pero ¿quién la debe de justificar? La fiscalía. Exacto. La fiscalía tiene que justificarla, pero el juez debe decir sí. La califica. Es decir, las fiscalías en la prisión preventiva justificada necesitan al juez. Entonces, les estorba a las fiscalías la labor de los jueces y de las juezas, porque dicen... Y les estorban los principios constitucionales, porque entonces, a ver, ¿qué es lo que me obligan? A hacer mi trabajo y a justificar el por qué la cautela, a justificar que efectivamente tienen los elementos económicos, sociales para poder huir, que no tiene un apego a la población y que por lo tanto se va a ir. Que entonces, todo eso ellos están en posibilidad de hacerlo, pero ¿cuál es el problema? Otra vez volvemos a la deficiencia de que no están preparados para hacerlo. ¿Y qué es lo que ellos dicen? No, pues entonces dame la prisión preventiva oficiosa, porque ahí yo lo único que necesito es acreditar que el delito es dentro del catálogo en los que se encuentra esta situación. Pero ahora, el Poder Judicial no fue y le dijo a la Corte Interamericana, yo quiero apegarme a ti, Corte Interamericana, recíbeme. Lo hizo el Ejecutivo y lo ratificó el Legislativo. Pero ahora quieren que ellos sí se vieron. ¿Y por qué lo hacen? Vamos a ser sinceros. Ese es un gran problema que tiene México. Se firman tratados y se ratifican a veces sin conocerlos, a veces sin conocer las consecuencias y también sin ver cómo somos como sociedad, ¿no? ¿Por qué? Por la foto, ¿no? Porque quiero salir en que yo ratifiqué ya este convenio, quiero todo, pero ahora, ¿sabes qué? Yo sí quiero salir en la foto, yo quiero suscribir el convenio, pero quiero que tú, judicial,
no lo apliques, porque entonces me está afectando, porque ya no estoy de acuerdo. ¿No? Es el caso de la prisión preventiva oficiosa, en donde ya dijo la Corte Interamericana, México, o sea, esto no, la prisión preventiva justificada es correcta, pero necesitas esta aprobación del juez cuando lo justifique la Fiscalía. Sin embargo, está bien que la Corte Interamericana participe, en que los organismos internacionales, como está la situación en México, no, qué bueno que pues nos obligamos, lo que pasa es que nos obligamos nosotros, o sea, no nos pusieron una pistola y la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nos dijo, te apegas al sistema interamericano. Fue el presidente y fueron los legisladores quienes estuvieron de acuerdo. Y mucho del fenómeno que describe el juez, a mí me lleva a todavía convencerme más de la complejidad de la discusión. Las fiscalías son servidoras públicas, son personas que, están integradas por servidoras públicas, por personas que tienen una vocación de entrega de su vida y la mayor parte de su tiempo a la población, a personas en necesidad de impartición de justicia, igualito que como el juez. O sea, yo creo que hay pocas personas que se merecen un reconocimiento tan honorable de su labor como el juez y como las personas que están en las fiscalías. Ahora, ¿por qué muchas veces hacen su trabajo de manera deficiente? Porque no tienen recursos, porque no tienen capacitación, porque no tienen sueldos dignos, porque no tienen, es más, no solo dignos, sueldos decorosos. Una de las cosas que están aquí en la iniciativa, a mí me preocupa muchísimo, que es todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte van a tener como tope el mismo sueldo que el presidente de la República. Y el presidente de la República, pues puede, ahora, ante esta profundidad de ejercicio del poder que tiene y tanta flexibilidad con la que ejerce el poder, puede reducirlo, fantástico. Pero a él no le cuesta su vida cotidiana, no paga renta en Palacio Nacional, no paga sus alimentos, no paga sus viajes, no paga gasolina. Bueno, en fin. Tiene también entonces eso, perdón, nada más, extrapolando este factor a la faceta que describía hace unos momentos el juez en relación con las fiscalías, pues es un despropósito. Vayámonos a decir las cosas con todas sus palabras. Hace falta que como sociedad mexicana invirtamos más en las fiscalías, en las agencias de investigación. La doctora Sheinbaum, la presidenta electa, una de las cosas que a mí me parecieron muy alentadoras de lo que escuché en los debates fue que dijo, vamos a invertir más en mejores y más capacitados policías. Fantástico, yo lo suscribo ahorita mismo, pero también que invirtamos más en mejores y más capacitadas personas que trabajan en las fiscalías, que puedan presentar mejor sus argumentos para que cuando lleguen con personas como el juez, tengan la capacidad de decirle, señor juez, esta persona que yo vengo a acusar de que es parte del crimen organizado, se merece que usted le imponga estas medidas cautelares, tal vez no necesariamente prisión preventiva justificada, pero sí, póngale un brazalete y que usted, que es el responsable de la libertad de esta persona, pueda saber a través de ese brazalete en dónde está y que venga a firmar ante su señoría una vez a la semana. Pero es que ese nivel de debate está completamente ausente, entonces hace falta más recursos. Déjenme nada más mencionar un ejemplo adicional al punto de los recursos, y aunque esto yo sé que es poco popular y que es digamos, antagónico a uno de los estandartes más ilustres con los que se ha tratado de impulsar esta iniciativa. El tema del recorte presupuestario y de la reducción de sueldos. Eso es un error. Déjenme darles un ejemplo tangible. Singapur, más o menos en la década de 1950-60, era un pantano de corrupción. Hoy es de los mayores destinos de inversión en todo Asia del Este. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de justicia de primerísimo nivel y porque están siempre listos para captar inversiones y para recibir mayor dinero. El presidente dice, primero los pobres. Yo estoy de acuerdo con el presidente,
primero los pobres, pero le falta una parte a su oración. Primero los pobres para que dejen de ser pobres, para que salgan de la pobreza y para que algún día puedan acceder a la riqueza, como en Singapur. Estoy de acuerdo que Singapur es un caso muy atípico por su ubicación geográfica, porque es un estado-ciudad, por su composición demográfica, etcétera. Está bien, sí, fantástico. Sí. Yo tuve esta discusión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Singapur, Sundaresh Menon, y me dijo, Diego, parte de la gran razón por la cual captamos tantos recursos y somos un destino de inversiones es porque tenemos un poder judicial de primerísimo nivel y fiscalías de primerísimo nivel, porque los sueldos que ganan los fiscales y que ganan los jueces son por lo menos igual de competitivos que las personas que son socias de los despachos más grandes de Singapur. Ese es el estándar al que debiéramos aspirar, para que haya menor corrupción, para que haya mayor eficiencia en el sistema legal, para que haya mayor inversión y para que haya... ¿Cómo es que los pobres dejan de ser pobres? Pues cuando pueden valerse por sí mismos, cuando pueden acceder ellos mismos a fuentes de riqueza y a generar ellos fuentes de riqueza. Entonces, hay que aterrizar porque todas estas claves, ¿no? Y siempre hay trampas en las retóricas de los gobernantes que quieren tener muchos votos. Por ejemplo, el tema de primero los pobres, sí, pero con la prisión preventiva oficiosa, los más afectados es la gente que vive en vulnerabilidad, es la gente que vive en estas condiciones de pobreza. ¿Y quién los va a defender? Con el tema del amparo, que no tenga efectos generales la suspensión. ¿Quiénes van a ser los más afectados? La gente que no tiene para pagar a un abogado que lo ampare. Es decir, las propuestas que están haciendo están afectando a las personas que viven en mayor vulnerabilidad. Es un truco muy... Es un diagnóstico muy acertado el del presidente. La implementación necesita una mejora mucho más profunda. Y en los diagnósticos está ahí, pero el tema es cómo se va a implementar para que se logre una mayor justicia. El propósito para todas y todos los mexicanos y no empeorar la situación. Sí, y esto, bueno, dos cuestiones nada más a destacar. En cuanto a las remuneraciones de los fiscales, o sea, totalmente de acuerdo, no tienen luego ni para papel, y eso también hay que decírselos en justificación de ellos. Y otra cuestión, y eso es para un programa completo, o sea, toda esta cuestión de las retribuciones, los legisladores, el Ejecutivo, no se han dado cuenta que el 127 tiene una fracción primera y nada más se van directo a la fracción segunda. Entonces, la fracción primera te dice que se considerará retribución, no nada más el salario, sino toda aquella percepción que tú tengas de manera cotidiana, como lo que dijo Diego. Toda esta cuestión de que tú no gastas ni un peso en alimentos, tú no gastas un peso en gasolina, tú no gastas un resto en gasolina, todo eso se tiene que ir, y uno que es laboralista... Sí, hasta donde se no paga renta en Palacio Nacional. No, y además, ¿cuánto nos cuesta esa renta? ¿Cuánto nos cuestan los alimentos? ¿Cuánto nos cuestan los viajes? Se debe de sumar al salario. Y ese es un principio laboral, o sea, en laboral, y lo tiene cualquier trabajador. Y en esa suma, ¿ganan más las y los ministros que el presidente, o gana más el presidente que las y los ministros? Ya aquí ¿Cuánto saldría una renta en el centro histórico? No digamos de Palacio de Gobierno, ya déjense de un palacio. O sea, Palacio Nacional. Palacio Nacional. Aunque dice que ocupa nada más un departamento. El DEPA. ¿Cuánto costaría el DEPA en Palacio Nacional? ¿Cuánto sale un DEPA creo que la pregunta es retórica, se contesta sola, ¿no? Entonces, pero aterrizándola a la discusión, es un despropósito. Ahora, qué bueno que gane. Imponer ese premio. No, nadie ha dicho que no, el presidente debe de ganar. Qué bueno que el presidente tenga seguridad, qué bueno que el presidente no tenga que estar preocupado por gastar en sus alimentos. Que el problema es el engaño y el uso del lenguaje para confundir. Y creo que aquí hay mucha confusión en todo este tema. Y el efecto final de la restricción a las remuneraciones de las personas que sí participan en el conjunto de órganos de administración de justicia, volvemos al punto original, a los fiscales, a los jueces, a los magistrados, a las ministras, a los ministros. Ahí es donde se torna muy delicado. A ver, Diego y Mario, factor. Y es cierto que ustedes nada más han atendido en
esta casa, porque dice, no, el problema no es afectar a los trabajadores del Poder Judicial, sino quitar el copete de los privilegiados, ¿no? Como ustedes. Ustedes han sido privilegiados y han favorecido a los privilegiados. Mario, en tu labor, ¿cómo te ha ido ahí en Chiapas? Yo el único privilegio que tengo, y lo digo así, sin que suena sonar de mujer, pero de verdad que yo me metí a la carrera judicial por eso, es servir a la gente. Ese es realmente mi único privilegio y es la única cuestión por la que yo estoy en la carrera judicial, porque yo estoy en la carrera judicial por convicción. Ahora, de que servimos a los más, y aquí Diego nos los va a decir, yo a diario condeno, para no decir nombres, pero a diario condeno a las empresas telefónicas más importantes de este país, a diario condeno a los bancos más importantes de este país, a diario condeno a las empresas paraestatales más importantes, que ahí sí, porque no hay ninguna cuestión de prioridad, Pemex, CFE, Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Lo has condenado? A diario, claro, y los condenados, les hemos puesto unas condenas en cuanto a los trabajadores, que son a favor, y también el día que realmente el trabajador no tiene la razón, que el trabajador realmente se fue y no quiso regresar al trabajo y que después quiere, ahí sí realmente se le da. Demanda abusiva. Es una cuestión realmente de imparcialidad. Cuando tiene la razón, a mí no me va a importar que el grupo de poder sea alguna superempresa telefónica o algún superbanco o alguna televisora importantísima. Sí. No, o sea, no tienes la razón y yo te resuelvo de manera imparcial, lo cual es, desde mi punto de vista, el problema más grave que tiene esta reforma. A ver. La imparcialidad está realmente en juego. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Quién te va a poner primero? Los partidos políticos. Olvidémonos que dicen ellos que no, son los partidos políticos, ya lo establecimos. Ahora, hubo 300... O peor, el crimen organizado. Por eso, pero es a donde voy. Sí. Hubo 300 candidaturas para diputados. Para jueces y magistrados van a ser más de 1,600, ¿no? En el caso de que pase la reforma, que solo no va a pasar. Solo a nivel federal. A nivel federal. Faltan las locales. Todas las estatales, ahora, así es. No pudieron controlar 300. ¿Por qué? Porque en esas 300 no solamente se infiltró el crimen organizado. Se infiltraron grupos económicos realmente poderosos. Se infiltran, y lo vemos a diario, grupos de poder realmente importantes. Sindicatos grandísimos. Si no lo pueden... ¿Y por qué se infiltran? A ver, un líder sindical... ¿Ustedes creen que a un líder sindical le interesa ser diputado por el sueldo? A él, o sea, a él le interesa ser diputado. ¿Por qué? Porque quiere ser parte del debate y quiere poner sus intereses en esta cuestión. Sí, ahora, o a grandes empresarios. Si no pudieron controlar 300 candidaturas, no van a poder controlar las 1,600 que están. Y entonces, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, la materia laboral? Vamos a poner, entonces yo voy a ver como empresa, bueno, ¿me van a dejar poner a mi juez? Bueno, yo me voy a mover en los grupos para yo poner un candidato, para que el día que tú me tengas como demandado, entonces me vas a favorecer porque yo te puse un favor, ¿no? El día como que sindicato yo puse entonces a mi candidato, vas a poner. Y esto lo tienen en materia laboral. La materia penal, pues creo que todavía es muchísimo más delicada. El grupo de poder, que son los grupos delictivos, van a poner a sus candidatos y ahí sí. Y los diputados te dicen, es que lo vamos a controlar. No lo controlan. Así como ellos dicen que la reforma va a salir en tanto dinero, es como cualquier obra. Ahorita te dicen que va a salir en tanto dinero y te termina costando 10 veces más. Señores, lo acaba de decir Diego, invirtamos en las fiscalías, dejemos de invertir ya en campañas políticas. Sí. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Por qué no porque le además preguntan a la población si están de acuerdo con las campañas políticas? La población ahí sí les va a decir que no. Oye, ese dinero, ahí sí hagan esa encuesta. Oye, o ¿en dónde ven más corrupción? ¿En los jueces o en los ministerios públicos o en los policías o en los diputados? Digo, ya que están haciendo las encuestas de qué tan... Sí, qué tan... Creo que hay que retomar uno de los factores que estaba destacando el juez Elisa, que es la complejidad al aterrizar esta reforma a la realidad de la impartición de justicia, que es, hay cientos de miles de expedientes donde empresas, sindicatos, personas físicas, madres desprotegidas, mujeres abusadas, madres a las que no les pagan alimentos, niños abusados, están esperando a que les emita los poderes judiciales una sentencia. El día de hoy.
hoy. El día de hoy. En día. O sea, lo que plantea esta reforma, para efectos prácticos, eventualmente va a ser casi una paralización de la impartición de justicia a nivel nacional, porque no estamos hablando, la reforma no habla exclusivamente de los 1,600 juzgadores y juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Hay que dimensionar también que alude a todo el resto de los juzgadores a nivel estatal. Y dice, la elección de juzgadores y juzgadoras de los poderes, bueno, en esencia, pero no que lo diga tal así, pero este es un factor crítico de la iniciativa. La elección de juzgadores y juzgadoras de los poderes judiciales se realizará conforme a las bases, de los poderes judiciales locales, se realizará conforme a las bases que rigen al Poder Judicial de la Federación. Las modalidades de elección y la duración del encargo deberán regularse por las constituciones y leyes locales. Y el Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán 180 días naturales para adecuar la legislación federal y constituciones locales a la reforma. Mientras tanto, se aplicará directamente la Constitución. ¿Cuántos juzgadores hay a nivel país? ¿Qué? ¿40,000? Más o menos, juzgadoras y juzgadores. Incluidos los poderes judiciales, o sea, dentro de la AMIR, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, candidaturas serán como 40,000. Realmente vamos a estar hablando de 40,000 posiciones que necesitan someterse a confrontación de candidaturas de personas que aspiran a ocupar ese cargo público. O sea, es una vamos a votar por quién sabe quién sabe cuánto tiempo nos va a tardar votar por esta cantidad de gente. Pero eso no es lo peor. Tú no votas por el candidato nunca, ¿eh? Y de repente van a llegar estas nuevas 40,000 personas a resolver todos estos cientos de miles de expedientes que les estoy mencionando. O sea, el juez vale no solamente por su criterio respecto de la aplicación del caso concreto, sino por el acervo mental que ya trae del estudio de todos los asuntos que él administra. Y así todos sus pares. O sea, personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, ¿tienen algún caso en los poderes judiciales, en el Poder Judicial Federal, en los poderes judiciales locales? Pues hay que preocuparse. Efectivamente. Pero además no solamente que lo tengas. El humano es problemático, ¿no? Entonces, ¿cuánto van a ojalá que nunca tengas que llegar al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque eso significa que no tienes problemas con nadie, ¿no? Sí, ojalá. O sea, eso es de verdad que ese es mi deseo más grande, que no nos conozcan. ¿Por qué? Porque eso significa que no tienes problemas. Pero seguramente los vas a tener algún día. ¿Por qué? Porque es inevitable, ¿no? A la esencia del humano. Y ese día entonces nos vas a conocer. Si no es que te siembran algo entonces, por ahí, porque también no. Porque lo que sí quería plantear, Elisa, es, a excepción del presidente de la República, y en este caso de la presidenta de la República, uno no vota por el candidato. Uno vota por las propuestas. Sí. ¿No? Si a ti, si tú vas a votar por el presidente municipal, tú vas a votar por el que te dice que te va a pavimentar tu calle, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el que te está prometiendo pavimentar la calle, ¿no? Por más que el otro perfil sea un super economista que que tiene una administración y una carrera en la administración pública impecable y todo, a ti te interesa en ese momento que te pavimenten tu calle. Vas a votar porque te pavimente la calle. Y vas a pavimentar porque te pavimente la calle. Es cierto. ¿Qué va a pasar con los jueces y magistrados? Nosotros no podemos salir a dar promesas de... o sea, yo me he puesto, y de verdad que a veces no puedo dormir. ¿Tú qué prometerías si estuvieras en campaña? Yo lo único que puedo prometer como campaña es aplicar los principios constitucionales. Claro, pero imagínate, yo no puedo prometer nada más. Otorgamientos abreviados de amparo. Imagínense, bueno, esa, ¿no? Y mi trabajo. Perdón todo, que lo diga, es que realmente es muy bizarro. ¿Qué podría prometer un juez que entra en campaña? Libertades. O sea, imagínense que van a proponer libertades. Imagínense que van a proponer condenas a patrones. ¿Sabe qué va a pasar? Que va a ganar, ¿no? El que diga, ¿por qué? Porque voy a poder hacer en mi trabajo lo que yo quiera. ¿Y saben qué? Podamos pensar en un momento, pues qué padre, ¿no? Estamos protegiendo al más débil. ¿Saben qué implicación económica va a traer una de estas cuestiones? El patrón, ¿qué va a decir? Mira, mijo, sí, me está yendo muy bien, yo no quiero estar con este juez. ¿Por qué? Porque yo no voy a tener control sobre mi empresa. Y no solamente control, mi empresa va a dejar de ser productiva. ¿Por qué? Porque como ya les prometió un juez que él de todos modos me va a condenar, pues entonces, ¿sabes qué? Se pagan un año de salarios caídos, pues entonces yo me voy a ir un añito para que me reinstalen en un año, yo le voy a ir al juez, y entonces yo ya tuve becado un año, y tú como patrón y como empresa
entonces te estás viendo perjudicada. Esas son las promesas. Y convierte la impartición de justicia en un juego político. En una repartición de prebendas. Sí. En vez de impartición de justicia, pues bueno, ¿repartición de qué? ¿De favores? Ahora, de otra injusticias para los más vulnerables nuevamente, para quienes no tengan el contacto político, para quienes no tengan el dinero, para quienes no tengan la capacidad de promover la campaña de alguno de los jueces que va a quedar. Imagínate, estamos en la época de retos, ¿no? De que vivimos en el TikTok, de que vivimos en el Instagram, y que ahora el reto es, imagínate que el día de mañana vas a tener que ser el reto es ser juez de distrito, ¿no? Cuando empiecen las campañas. Influencers que seguramente debe de haber alguno que sea licenciado en Derecho, va a salir y ahora mi reto es, y va a empezar a hacer sus circos, sus campañas, todo, el primer día que esté sentado frente a un expediente y frente a una de las partes, ¿cómo le va a resolver? ¿Con qué capacidad le va a resolver? Se va a ver como un juego, y yo he insistido mucho en esto. La justicia no es un juego, señores. Sí, es que van a dejar chimuela a la población, todo, pero bueno, todo. Con la propuesta como viene, vamos a ver si le quitan comas o no. Los legisladores, pero ya lo dijo, no hay que quitarle comas. Es que el problema es que no hay que quitarle comas. El problema es que hay que, si vamos a suponer que se autorizara lo de la elección. El problema no es que hay que quitarle coma, el problema es que se tiene que rehacer, porque ya lo planteó Diego. Esa es la coma que hay que quitar de entrada. Esa es la coma que hay que quitar. Bueno. No hay forma de poder instaurar la reforma que hay, como en los términos que ellos lo pretenden, material, jurídica, económica. No hay forma. Mucho riesgo, alguna. ¿no? Sí. Mario Felipe Mata Ríos, muchas gracias. Diego Sierra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pues bueno, hagamos un capítulo 2, ¿no? Encantado. De esta charla. Muchísimas gracias. Fue el tiempo volando. Sí. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.